Señor escritor y analista político Gustavo Álvarez Gardiazabal, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un cordial saludo a todos sus oyentes. La verdad es que he venido machacando 2 días seguidos en mi columna, en el Jodario y en ADN, sobre la realidad de la inminente elección del general Naranjo, el ex general Naranjo, para el cargo de vicepresidente de la República. En primera instancia, me pareció, y por eso lo denuncié, que era un atrevimiento por parte del presidente de la República decir que él era el próximo vicepresidente, saltándose unas instancias mínimas que obliga todavía la Constitución Nacional. Es decir, se necesita que el vicepresidente presente renuncia y segundo, que el Congreso de la República se reúna para considerar los candidatos y haga la elección correspondiente. Ninguna de esas 2 cosas se ha cubierto, pero como puede ser una jugada política ya muy conocida del señor Santos, es también una forma de ejercerle presión al doctor Vargas Lleras para que renuncie rápidamente y se vaya. Mis preguntas vendrían fácilmente. ¿Qué tal que Vargas Lleras no renunciara y que se quedara de vicepresidente? ¿O qué tal que el Congreso de la República presentara un candidato diferente al señor Naranjo? En esas condiciones, el panorama cambiaría muchísimo. En ninguna parte dice la Constitución que el Congreso del Senado de la República elige vicepresidente según una lista o un candidato que le presente el presidente. Eso puede suceder y no hay nada que lo impida, pero eso no es un requisito. Luego, en lo que usted dice está toda la razón. El Congreso puede elegir otra persona distinta. Si el Congreso no es, claro, y dice, hombre, alguien que no tenga que explicar tanto, que no tenga que contar tanto, empezando por el episodio en el que él participó, en esa tragedia nacional que todavía nos persigue y nos perseguirá para siempre, que fue el holocausto del Palacio de Justicia. Él era nada menos que el capitán de la policía encargado de la custodia del presidente de la Corte Suprema de Justicia y de los demás magistrados. Y ese día, está probado, entró y salió de Palacio y habló con el presidente de la Corte, Reyes Echeandía, antes de su sacrificio. ¿Qué hizo para impedirlo? ¿Qué hizo cuando se dio cuenta que no había un policía? Es que Gustavo Álvarez Gardiazabal tiene que saberlo, que la Corte estaba amenazada todos los días por los bandidos estos del narcotráfico y por los políticos que los acompañaban, amenazados de muerte todos, y los mataron indefensos. No había un policía custodiándolos, y Naranjo era el policía encargado de su custodia. ¿Cómo le parece ese temita? Ese tema lo toqué yo en mi primera columna diciendo que siempre han existido alrededor de sus explicaciones confusas interpretaciones, porque bien lo dice usted, doctor Londoño, si él era el comandante de la seguridad, pues debía haber respondido por lo que allí sucedió dolorosamente para la historia de Colombia. No lo hizo. De la misma manera, doctor Londoño, hoy pregunto que el doctor Álvaro Uribe Vélez, como presidente de la República, debe contarnos quién lo forzó a echar 12 generales. Es la primera vez en la historia de este país en donde para poder ascender a un general que hacía apenas 16 meses estaba ocupando el cargo de brigadier general, subirlo a comandante de la Policía Nacional, había necesidad de descabezar a 12 generales, y los descabezaron para subir a Naranjo. Esa explicación no la debe dar Naranjo, esa explicación la debe dar Álvaro Uribe Vélez, y explicarnos quién lo presionó, quién lo convenció, porque los boletines de prensa de aquel momento informaban sucintamente
que todo se debía a que la DIPOL que manejaba el general Ocaña, Chávez Ocaña, habían encontrado que estaban interceptando las líneas telefónicas, pero eso arrastraba a 12 generales o recibió orden de los Estados Unidos, como en algún momento determinado pretendió decirse, para que nombrara al general Naranjo. ¿Quién ejerció la verdadera presión? El general, algún otro general, el mismo ministro de Defensa, que era el doctor Juan Manuel Santos. Todas esas preguntas hay que resolverlas antes de que se haga la elección de vicepresidente de la República. El país las exige y el doctor Álvaro Uribe Vélez debe colaborarle al país con su versión al respecto. La claridad es la cortesía del filósofo. ¿Usted recuerda quién lo dijo? Tal vez fue Ortega, no recuerdo. Pero del político mucho más, la claridad. Y esto tiene que quedar claro. Y entonces vamos a tener un vicepresidente muy complicadito. Usted, el país entero lo sabe. Usted tiene su asiento en Tuluá, en el corazón del valle. Y en el corazón del valle se vivió y se vivió muy duramente el tema del narcotráfico y de los carteles. El cartel de Cali que llegaba hasta allá y el cartel del norte que tal vez empezaba allá. Es decir, Tuluá vivió esas horas muy amargas. Y ahí hay unos personajes que uno los menciona y todavía se estremece. Ignacio Londoño Zavala y un coronel de la policía, Danilo González, que resultó ser amigo íntimo del general Naranjo. ¿Eso es posible, entonces, que el general Naranjo, amigo íntimo de Danilo González, a cuyo entierro acudió después de que se supieran todos los horrores de la conducta de ese coronel de la policía con relación al cartel del norte del Valle, pues que iba despedazando toda esa región del país, que usted conoce como la palma de su mano? Lamentablemente, doctor Londoño, hay muchísimos muertos alrededor de las explicaciones que podrían conseguirse sobre los episodios vividos en esa época y con posterioridad. Pero estuve verificando cuál de los 12 generales que fue expulsado para poder ascender a Naranjo podía dar alguna explicación. Y resulta que los 12 generales están vivos y ellos podrían también explicar si aquí hubiese una acuciosidad en la investigación por parte del Congreso de la República. El Congreso debería citar a cada uno de los 12 generales para que expliquen las razones por las cuales fueron llamados a calificar servicios. Y de esa manera la claridad estaría. En los otros casos, la mayoría de las implicaciones son con personas muertas, pero aquí están vivos todos. Y está vivo el señor presidente de la República, y está vivo el general Naranjo, y está vivo el doctor Álvaro Uribe Vélez. Don Gustavo Álvarez Gardiazabal, hay un tema que a mí me llama la atención porque usted vive siempre pendiente de los acontecimientos que deben sacudir la opinión pública colombiana. Y hay uno de ellos que a mí me ha llamado la atención, pues en últimas por ese tema pagué un altísimo precio, que es el de la Catedral de Palmira. Mientras se habla todos los días de la Catedral de Envigado, allá la de Pablo Escobar, no se ha hablado de la Catedral de Palmira, que fue el monumento vecino a la cárcel de Palmira que construyeron los Rodríguez Orejuela para su propia reclusión, desde donde daban órdenes, celebraban banquetes y de donde salían para sus casas de habitación, a las juergas que la gente del sur de Cali recuerda todavía. Sobre esa Catedral de Palmira, ¿no valdría una novelita? Doctor Fernando, recuerde que Palmira tiene fama en su catedral desde mucho antes de que los narcos existieran, porque por alguna razón fue construida con una torre gigantesca en desproporción frente al tamaño de su nave. Entonces en el Valle del Cauca se decía que existían en la década del 20 tres monumentos especiales. Un puente sin río. Existía el viaducto del río Sonso entre Palmira y Buga, que no se usaban en Colombia. Existía un hospital sin caridad, el de Buga.
donde sucedió el episodio de la señora Empalada, y una iglesia y una torre sin iglesia, la de la Catedral de Palmira. Esa torre de la Catedral de Palmira está allí. El recuerdo de todos esos episodios vividos durante muchísimo tiempo dentro de la cárcel de Palmira. Si no estoy mal, allá también matan a Pacho Herrera. Todos esos episodios vividos allí darían no solo para una novela, daría para una radiografía exacta de lo que terminó siendo el sistema carcelario colombiano para poder complacer a unos gringos que facilitaban la plata para sostener un engranaje que aquí en Colombia no estábamos en condiciones de sostener. Allí está contenida la historia de cómo se manejó el IMPEC desde el primer momento hasta el último, y sobre todo cómo se ejerció el régimen de tarifas a lo largo de la simulación de una cárcel. No es la catedral de Pablo Escobar arriba, que fue un monumento a la desidia. No, este fue un monumento al orden establecido. Qué horror, orden establecido que estuvo plenamente vigente cuando el general Naranjo, el hoy general Naranjo, era coronel de la policía y tenía su sede allá en la ciudad de Cali. Y entonces no era un problema carcelario, sino que era un problema de orden público, porque estos hombres hacían lo que les venía en la gana desde la cárcel, dando las órdenes siniestras que se sabe que ellos impartían. Eso no es un secreto para nadie, y por eso pasarán el resto de sus vidas en una cárcel en los Estados Unidos. Hemos visto recientemente que Gilberto trató de pedir clemencia porque tiene condiciones de salud deplorables, y los jueces de los Estados Unidos le dijeron: aquí lo cuidamos en la cárcel, pero usted de aquí no sale. Y no sale por los delitos cometidos, que son delitos de inmensa gravedad para la seguridad de los Estados Unidos, porque eran los grandes exportadores de droga a ese país. Pero sobre esos temas el general Naranjo no nos ha contado una palabra. Bueno, Gustavo Álvarez Gardiazabal, este tema es un tema estridente, es un tema de unas proporciones gigantescas, y ese es el personaje que vamos a tener de vicepresidente, y el que va a decir, por ejemplo, cuáles colombianos tienen que darse una pasadita por la Jurisdicción Especial para la Paz, cuyos magistrados van a ser elegidos por unas organizaciones internacionales absolutamente de izquierda radical total. Ese va a ser la Jurisdicción Especial para la Paz. La historia está por escribirse. Por fortuna tenemos novelistas y tenemos escritores de su talla que dejarán constancia de estas cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir en Colombia. Tenemos, doctor Londoño, con muchísimo gusto. Yo creo que al país hay que prestarle ese servicio y quedo a la espera de la explicación del doctor Álvaro Uribe Vélez.